Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a hacer una mirada a la introducción de obertura del texto Formas de hacer historia de Peter Berg. Primero, como mirada general, como contexto grande, les recuerdo que en la clase del día lunes 9 eh, hicimos dos cosas importantes. La primera fue hacer un repaso general de lo que vimos sobre historiografía del siglo XIX que habíamos estudiado en la tesina. Ahí hicimos una lluvia de ideas y vimos algo así como 7 u 8 características de dicha forma de escribir. Lo segundo que hicimos fue, de manera grupal, leer la abertura de este texto e irlo comentando, ¿no? Ver cuáles eran los elementos más importantes. También creo que es importante recordar que había una tarea para la casa en aquel momento que era para el día 16 tener leída la abertura, porque dicho día íbamos a dividir los grupos, íbamos a dividir los capítulos y destinaríamos dicha sesión para la lectura, para preguntas y comenzar a desarrollar lo que íbamos a trabajar. Evidentemente la contingencia nos llevó a que el día miércoles de dicha semana se les informara cuáles eran los grupos, se les informara cuáles eran sus capítulos y proyectar un trabajo, ¿no? La idea era que pudiesen hacer una lectura bien detallada, analizar como corresponde y desarrollar esta mirada. En particular para este video el objetivo es poder analizar el documento y aterrizar algunos elementos conceptuales que puedan ser significativos para lo que ustedes vayan a hacer en su análisis y posterior trabajo. Lo primero, respecto del contexto macro a nivel teórico, es recordar algunos énfasis historiográficos de distintos siglos. ¿Ya? Recordar que el siglo XIX está caracterizado por paradigmas positivistas en la amplitud del espectro del conocimiento. Era el siglo en donde las ciencias naturales, por conceptualizarlas de alguna forma, eran quienes llevaban la batuta respecto de cómo se generaba el conocimiento. Formalmente eran las que tenían ese conocimiento verdadero, ese conocimiento verificable. Las otras disciplinas, por supuesto, estaban buscando equipararse. Y en dicho y buscando aquel objetivo, la historia como disciplina no quiso estar ajena y buscó varias características de dicha forma de escribir, ¿no? Buscaba ser científica, buscaba tener fuentes irrefutables, buscaba ser verdadera en la amplitud de la idea. Tal como lo mencionamos en clases, estaban enmarcadas para el caso de la historiografía latinoamericana con los procesos de construcción de nación. Por esa razón, si ustedes se fijan, está destacada la escala nacional de dicho proceso de escritura. Se reconocía que existía un proceso de crecimiento, en rigor de nacimiento de lo que hoy día son las naciones en América Latina, que tenían contextos históricos parecidos, que tenían contextos históricos con hitos comunes. Dentro de esos contextos, obviamente, el vínculo colonial con España, con las coronas ibéricas, y también un proceso de independencia con distintas etapas, obviamente enmarcado también según la cercanía o lejanía con los virreinatos y una larga lista de etcétera que seguramente desde sus áreas de historia común ya han visto. Ahora, destacamos aquel día que dentro del siglo XX había una nueva historia, ya que se caracterizaba por ser fragmentada, porque no tenía una única forma, no tenía una única escala. De hecho, veíamos que buscaba las dos contrarias, ¿no? Una local, para destacar seguramente pequeños detalles, pequeñas miradas, y uno de carácter mundial, mucha más amplia, globalizada, globalizante. Entonces, como escenario general, es importante destacar que estas historiografías, la del siglo XIX y XX, se contraponen, buscaban cosas distintas, y es justamente lo que da sentido a la obertura del presente texto. Se describen muchas diferencias. La primera tiene que ver con el objeto de estudio. El paradigma tradicional destaca que la política es su centro de estudio, su objeto de estudio, es aquello que se va a estudiar. De hecho, leímos una frase bien gráfica, que es la que está presente aquí. La historia es la política del pasado y la política es la historia del presente, ¿no? Ahí había un vínculo que era
absolutamente indisociable. Se reconocía que ese ámbito era el del cual se debía preocupar el historiador, porque era lo que definía justamente el futuro de la nación. Era lo que definía y orientaba lo que iba a ocurrir con una escala que involucraba a un cierto pueblo. No estamos hablando de colectividades, pero a nivel político amplio. Se buscaba, utilizando una frase tradicional, reconocer aquellos procesos, hitos o personajes que marcaron la historia. Como posibilidad alternativa a la política estaban otros medios de poder, otros espacios de poder, fundamentalmente los relacionados con la Iglesia o con las Fuerzas Armadas. Por el contrario, el objeto de estudio de la nueva historia sostenía que en rigor todo tiene una historia, todo es historizable. Y apuntaban justamente a este concepto de hacer una historia total, de encontrar en cada espacio, cada sujeto, cada fenómeno, algo que pudiese ser vinculado con estructuras mayores. ¿Sí? Así se abren objetos de estudio que con anterioridad no habían, como la niñez, la muerte, la locura, la historia con perspectiva de género. Si pudiésemos definir aquel sujeto descrito dentro del objeto, indiscutiblemente era un varón, blanco, de alta esfera política, de alta esfera de decisión, y en dicha contraposición los niños no existían, la muerte menos. O sea, imagínense un estudio historiográfico que no hable de lo vivido, no hable de lo cuerdo o no hable de lo masculino. ¿Sí? Ahí se abren muchas posibilidades desde el punto de vista del objeto de estudio. La segunda diferencia tiene que ver con énfasis en la redacción. Como bien destacamos en la clase de inicio, la historiografía tradicional se basa en la narración de acontecimientos. En otras palabras, busca enumerar una cadena eterna de muchos hechos detalladísimos que explican la sucesión de ciertos elementos, de ciertas decisiones. Mientras más acontecimientos, personajes, decisiones o fechas tú pudieses mencionar, más acabada era dicha narración. Por el contrario, una historiografía nueva proponía que el énfasis estaba dado por el análisis de estructuras. ¿Ya? El hecho no era lo más importante. Ahora, creo que es importante decir que aquellos que tienen capítulos vinculados con justamente el tema de los acontecimientos se van a dar cuenta que el tratamiento es distinto. En otras palabras, la segunda diferencia marca una valorización distinta del hecho de una temporalidad corta. Para el caso de la mirada tradicional era sumamente relevante y mientras más se incluyeran mejor. Por el contrario, hay una apuesta de valor distinta en el caso de la nueva historia y analizaba justamente las estructuras. Se menciona un ejemplo que creo que es bueno mencionar. Se habla de un texto del Mediterráneo escrito por Fernand Braudel, que justamente es un historiador de esta nueva perspectiva, que él propone tres temporalidades. Él dice que hay una historia obviamente corta, vinculada con el acontecimiento, una historia de los acontecimientos. Él hablaba de una historia de larga duración que estaba vinculada con estructuras sociales o económicas, y una estructura de larguísima duración o la geohistoria, ¿no? Que era el estudio entre ciertas características de la morfología, de la climatología de un cierto espacio con procesos históricos. Va a depender de la nomenclatura. Hay gente que le llama a esta larga duración coyunturas. ¿Sí? Va a depender ahí de la nomenclatura que vayamos a ocupar y la mirada teórica que sea el énfasis que estemos utilizando. Sin embargo, y solo como ejemplo, es importante detallar que ya que se dijo que la historiografía nueva habla de análisis de estructuras, un ejemplo concreto es que Fernand Braudel, uno de los historiadores más importantes de esta corriente, reconoce en un único texto al menos tres temporalidades distintas. Tercera diferencia, un enfoque. La historiografía tradicional propone una mirada desde arriba, o sea, los grandes hombres, las grandes hazañas, como decíamos en el punto 1, aquellos elementos que marcaron la historia. Por el contrario, el enfoque de la nueva historia propone una mirada desde abajo. Buscaba mirar la gente corriente,
quizás miraba las mentalidades como una posibilidad. Cuando se habla de la historia de las mentalidades, está hablando de la búsqueda de aquellos elementos, hitos, valores, miradas que trascendía la clase social o el estamento, dependiendo del momento histórico, porque era común, porque estaba vinculado o estaba anclado a miradas, a paradigmas de un momento. Por ejemplo, podía haber historia de la iglesia desde abajo si es que tú en vez de fijarte del Papa hacías una mirada de qué es lo que determinaban los monaguillos de una localidad. Podía haber una mirada de las mentalidades desde abajo si es que tú hacías un análisis de la reforma o contrarreforma católica desde una persona común y silvestre, como lo que ocurre en el libro El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg. En definitiva, la tercera diferencia es que la historiografía tradicional hace una mirada desde los puntos de poder, desde arriba, y el enfoque nuevo amplía esa mirada desde abajo. Sostiene que la gente de a pie también tiene una historia. La diferencia número 4 tiene que ver con las fuentes de información. La historia tradicional propone que debe ser documentos escritos y oficiales. Obviamente eso trae una derivada, que es que lo que se va a plantear como observación, como entrada a lo que se está estudiando, justamente se va a circunscribir a esa mirada oficial. Ahora, creo que es importante plantear lo siguiente. El documento escrito tiene un valor epistemológico. Dicho valor es que no cambia. Dicho valor es que si tú vas a utilizar una fuente escrita que sea oficial de 1600 y logras cuidarla y mantenerla, tú la vas a leer hoy día y va a decir lo mismo, su texto al menos. Por lo tanto, se entregaba un valor relevante al documento escrito en tanto no cambiaba, en tanto se mantenía, y la oficialidad porque se buscaba quitar elementos subjetivos de lo que se iba a estudiar como información. Se presuponía que la oficialidad era objetiva. La nueva mirada tenía un punto de vista que era alternativo, no solamente el oficial, y en dicho contexto ampliaba los estilos de fuente, eran otros distintos a los escritos, podían ser visuales, podían ser testimonios orales, había una amplitud de posibilidades en dicho contexto. Aquí se abre una pregunta que quizás no tiene que ver directamente con el texto, pero que nos lleva a reflexionar sobre periodos históricos, por ejemplo. La pregunta es qué ocurriría o qué ocurre en aquellos periodos históricos en donde no hay escritura si la escritura es lo que define lo histórico como fuente. Hay un concepto tradicional que es muy probable que hayan visto incluso en el colegio que está errado, ¿no? Cuando se habla de prehistoria. Cuando se habla de prehistoria es esta alusión a un periodo en donde se está estudiando algo anterior a la historia, en donde se asume que dicha valoración, dicho significado está vinculado con la escritura. Ergo, si no hay escritura, no hay historia. Por lo tanto, la sugerencia a partir de esta pregunta, de esta problematización, es que en estricto rigor más que prehistoria debiésemos hablar de tiempos primitivos. Es el entender que la escritura no es lo que define la historia, la escritura no es lo que define una fuente historiográfica. Puede ser utilizada, sí, puede ser utilizada otra fuente escrita no oficial también, pero no es la única fuente, no es lo que define lo histórico. La quinta diferencia tiene que ver con la causalidad. Un enfoque tradicional unía dos cosas, veía un contexto, veía una acción individual y especulaba sobre cuál era la mejor causa que explicaba la acción individual en dicho contexto. La historiografía tradicional buscaba, por ejemplo, cuestionar y decir si es que tal persona conquista este otro territorio, ¿qué es lo que estaba pensando? ¿Cuál es esa razón que lo explica? Recordemos algo dicho en la introducción. La historiografía del siglo XIX, la positivista, buscaba parecerse a la ciencia. Recordar que la ciencia, un compuesto A más otro B da C, siempre, con ciertas condiciones de laboratorio. ¿Qué es lo que se buscaba aquí? Encontrar ese A y ese B que reflejara una mejor situación, una mejor causa. Se buscaba esa condición vinculante directa. Por su parte, la historia nueva, el enfoque nuevo, partía de la base de que había multicausalidad.
O sea, no hay una única explicación para algo. Siempre hay muchos fenómenos que se relacionan, que pueden ser de la misma temporalidad corta o una de temporalidad más larga. Puede haber un vínculo, por ejemplo, entre una estructura de larga data con una coyuntura, un fenómeno que hace cambiar algo. Ahora bien, si hablásemos y aceptáramos la posibilidad de una mejor causa, para esta mirada, para este enfoque nuevo, no había una única mejor causa fuera de un ámbito. Los economistas van a explicar la mejor causa de un fenómeno histórico, los sociólogos, los que tienen una mirada sociológica, otra, y así sucesivamente. O sea, la mejor causa iba a depender del ámbito. Finalmente, y esto lo hemos comentado en clases, las mismas fuentes con la misma metodología pueden llevar a conclusiones distintas en la medida también de cómo se va a investigar, de cuál va a ser el acercamiento lingüístico que va a tener el historiador, de cuál va a ser la pericia del historiador, de qué preguntas le va a hacer a la fuente. Si hace buenas preguntas a la fuente, mejor son las conclusiones, y mientras más superficial, obviamente las conclusiones no llegan a tan buen puerto. La sexta diferencia es que existen distintos tipos de conocimiento. La mirada tradicional positivista, recuerden que ellos buscaban hacer que la historia fuese una ciencia exacta, planteaba la objetividad, o sea, el conocimiento debe ser objetivo. Se cita una frase dicha por von Ranke, Leopold von Ranke, que es un historiador positivista, que él proponía que la historia debía mostrar los hechos tal cual se dieron, o los hechos como realmente ocurrieron, no como está dicho aquí en la diapositiva. Eso obviamente presupone que no hay un cambio lingüístico, presupone que no hay valoraciones distintas. Por su parte, la historia nueva, que es fragmentada, recuerden esa idea, acepta que la mirada del historiador puede ser particular. Acepta que la nacionalidad es relevante, que el momento histórico es significativo, que el contexto habla, que la edad del historiador habla. Por lo tanto, hay mucha importancia en cuáles son las fuentes y quién es el investigador y cómo se va a ir desarrollando esa metodología. Por tanto, se presupone que no hay un hecho tal cual, porque la denominación del hecho tal cual ya habla de una cierta subjetividad. Finalmente, se esbozan problemas de esta nueva historia. Primero, es tan amplia que es difícil decir qué es, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué significa la nueva historia? ¿Por qué lo es todo? Respecto de las fuentes, ¿cuáles son las mejores? ¿Cuáles son las que se ocupan? ¿Cuáles son los sistemas de validación de fuentes? ¿Qué cosa es historizable? ¿Qué no? ¿Cuál es la mejor metodología? También hay problemas de explicación. ¿Cómo orientar esta historia? Problemas de síntesis. ¿Cuáles son las mejores conclusiones respecto a la nueva historia? Indiscutiblemente se amplía tanto las posibilidades que para el caso de este trabajo hay muchas preguntas que se van abriendo y que justamente es importante contestar mirando cada uno de los capítulos que se va a esbozar. Conclusión importante. La historiografía del siglo XX, vinculada con la Escuela de los Anales, una escuela importante que deriva en una revista del área, va a proponer modificaciones en metodología, modificaciones en epistemología, que van a ser relevantes y más aún si las comparamos con la forma que había de hacer historia en el siglo XIX. Incluso, lo dijimos en clases, es súper importante marcar la diferencia con lo que se hace hoy día. O sea, nosotros estamos con un cierto desfase, pero haciendo el avance. A partir de todo esto, les pido derivar una posible tesis. ¿Qué es lo que se les ocurre? Puede proponerse como tesis en el texto. Si ustedes lo analizan bien, se proponen ciertas diferencias, se proponen ciertos énfasis, se comienza a abrir un estudio específico de distintas formas de hacer historia que se detallan en los capítulos. Pregúntense qué es lo que buscaba el autor con el capítulo, cuál es la pregunta que buscaba responder y cuál es la respuesta que entrega. Buscando esa respuesta, respondiendo esa pregunta, ustedes van a llegar a la tesis del documento. Y dicha tesis, por supuesto, la deben hacer carne, la deben hacer evidencia en los capítulos que les toca leer. Ahí tienen que hacer ese vínculo. Finalmente, una observación pequeña que tiene que ver con formato del trabajo. Si ustedes se fijan, cada diapositiva tiene algún esquema, algún vínculo. El esquema dice algo, relaciona cosas, las dirige, habla de contradicciones, habla de relación de conceptos. No es solo texto. Ahí tienen una idea de cómo se puede realizar la actividad. Recuerden que el énfasis es con esquemas, que es con conceptos,
y que obviamente se van a ir desarrollando según sea la explicación más adecuada que ustedes tengan para su presentación en relación a su trabajo. Estudiantes, vamos a resolver dudas, les voy a plantear el horario, también el link en donde podemos hacer este tipo de resolución para poder aclarar cualquier duda que puedan tener sobre el trabajo y sobre el contenido que estamos viendo. Hasta luego.